Los metidos, la gente metida, los metiches. ¿Te pasó de tener gente metida en tu vida? Literalmente, gente metida en tu vida. La gente metida, ¿qué se hace frente a eso? ¿Cómo se los puede evitar? ¿O caemos? ¿Y qué le pasa al cerebro? Bueno, acompáñame. Esto es Proyecto Kintsugi y estamos en Plan 98.5 en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a desarrollar el tema. Si se tratara de un asunto de países, hablaríamos de la injerencia, injerencismo. ¿Y qué viene a ser eso? Bueno, cuando sobre la soberanía de un país, otro país quiere tomar decisiones, pretende inmiscuirse en sus asuntos, opina, pero opina desde en tal país deben hacerse estas cosas o no debe hacerse esto otro. Bueno, eso es injerencismo. Esto atenta contra la soberanía de ese país que tiene sus propias libertades, sus propias leyes para manejar las cuestiones propias de ese país, de su soberanía. En otros tiempos, hoy en día, no tanto aunque sigue sucediendo, pero hubo una época de la historia en la que las colonias estaban como de moda, ¿no? Y no las colonias con las que nos perfumamos, digo, las colonias donde un país se apoderaba de otras tierras, de sus bienes y modificaban cuestiones propias, generalmente, bueno, haciendo un usufructo, ¿no? de las riquezas del país colonizado. Esto que te estoy diciendo, llevémoslo ahora a la vida personal. Cuando alguien ejerce esta injerencia sobre nuestra vida, no se respeta nuestra soberanía. La individual, digo ahora, ¿no? Claro, y también puede suceder que nos quiten nuestras riquezas. ¿Y cuáles son nuestras riquezas? Bueno, una riqueza fundamental es nuestra libertad, nuestra independencia para decidir, para actuar. La toma de decisiones es una situación de crecimiento, de jugar con estos espacios propios, con nuestras libertades, aunque, bueno, claro, tiene sus riesgos, porque estamos más desprotegidos, tal vez, ¿no? Quizá la sensación es de desprotección al tomar decisiones porque, bueno, corremos con otros riesgos. ¿Cuál? Y el de equivocarnos. Se puede equivocar el colonizado y se puede equivocar el que vive de una manera soberana. Pero si se equivoca el colonizado, la responsabilidad es del otro, es el que te dijo lo que tenías que hacer. Cuando uno toma sus propias decisiones y se equivoca, no hay a quien responsabilizar, hay que hacerse cargo de los errores, hay que aceptar este golpe que va a generar con este ideal de perfección que tenemos construido a veces sobre nosotros mismos y reconocer me equivoqué, de esto no sé, no lo pensé bien, pero bueno, siempre hablamos de trabajar con nuestro ser interior, ¿no? Cuando
Nuestro ser interior se apoya sobre cosas más firmes cuando sus pilares, los pilares de su yo, están fortalecidos por un trabajo interior, se sale más rápido de esa angustia del yo, de esta decepción que nos hemos causado a nosotros mismos por habernos equivocado y por darnos cuenta que no éramos personas infalibles, que todavía estamos en una etapa de crecimiento, que tal vez vamos a estar en una etapa de crecimiento toda la vida. Claro, y si la vivimos de esta manera a la vida como un camino de aprendizaje, un camino de incorporar conocimientos, el riesgo a que se nos venga todo abajo cuando fallamos, obviamente que va a ser menor, porque estamos preparados para que eso pueda suceder, porque somos aprendices. Cuando estas cosas se nos vienen abajo, es porque hay una premisa de no me equivoco. Hay una premisa de no equivocarnos. Y cuando esto sucede, nos equivocamos. Esta cosa idealizada se derrumba. Me hace acordar esto a una carta del tarot, la torre, o la torre fulminada. Esta carta muestra es como la torre de un castillo por la forma. Se decía también que podían representar los hospitales, algunos interpretan que es la torre de Babel. El asunto es que hay una torre, en la cima, en la cúpula de la torre, le dio un rayo, cayó un rayo sobre esa cúpula y se está cayendo esa parte, se está desmoronando. Y abajo hay 2 personas que se han caído de la torre. ¿Y qué representa este arcano? Bueno, este arcano representa habernos subido hasta ahí arriba, hasta la parte más alta de la soberbia, y caernos. Claro, la caída siempre es una posibilidad cuando nos subimos en la torre de la soberbia. Y esta soberbia, dice la carta, que no nos dejó ver cuál era el mejor panorama, cuál era el mejor lugar donde estábamos pisando, qué tan firme era, cuáles eran los errores que se podían presentar, los inconvenientes. Prever. Esta soberbia nos hace pensar que lo podemos todo, que lo resolvemos, que lo sé, que me sale fácilmente. No tengo que andar pensando mucho más, yo sé hacer esto. Y entonces este sería como el extremo de estas cosas que planteábamos en un principio, ¿no? No necesito la opinión de nadie. No necesito la opinión de nadie, con la mía basta, yo sé lo que tengo que hacer, lo hago y me sale bien. Claro, ¿y qué sucede cuando nos descubrimos humanos y nos damos cuenta que no somos seres infalibles, que somos aprendices? Esa caída, ese golpe, duele. Y esa ruptura de la torre, esa rajadura en la soberbia, hay que enmendarla rápidamente, porque esta frustración es muy difícil de llevar adelante, de tolerar, ¿no? Porque estamos armados ahí, en este personaje que se autoconvence de poderoso ¿para qué? Para acallar los miedos, para acallar las falencias, las cosas que todavía no aprendí. Esto le va a suceder a uno y al otro, digo. El soberbio y el no, el que se reconoce de un modo más genuino, ambos se equivocan. La diferencia está en que uno va a poder trascender esta ruptura, esta rajadura, este dolorcito en el ego, más rápidamente.
más rápidamente. Y el otro se va a quedar ahí, enlodado en eso. Porque ¿cómo nos podemos bancar que algo nos salió mal? ¿Cómo quedamos frente a los otros? Y vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con los metidos? ¿Y qué le pasa al cerebro? Te decía al principio, bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa cuando nos cuesta salir de ese bache, de ese pozo? Y bueno, mira, en principio te voy a ir contando qué le pasa al cerebro cuando no aceptamos eso que no sabemos, eso que todavía no aprendimos. No, yo no tengo que escuchar las opiniones de nadie porque yo sé cómo resolver esto. Bueno, el cerebro se estanca. La neurociencia dice que el cerebro, las partes que no usa, las va podando. Claro, y se produce como un bloqueo neuronal, ¿no? Hay zonas del cerebro porque ¿para qué las voy a tener a todas las luces encendidas si no se usan? Dice el cerebro. Mira, nuestro cerebro consume el 20% de la energía de la que disponemos, el 20%. Un montón. Solo un órgano, el 20%. El 80% se distribuye en todo el resto del cuerpo. Nuestro cerebro necesita muchísima energía. Y si hay zonas que no se usan, es como tener en la casa luces prendidas en un cuarto al que no entramos nunca. Es un gasto de energía inútil. Entonces el cerebro apaga esa luz. Esto lo provoca un acto tan común y tan simple, si se quiere, aunque es bastante complejo, como es la soberbia. Yo sé, yo no tengo que escuchar las opiniones de nadie. Y frente a esto estaba el otro ejemplo, ¿no? Esas personas que se meten en nuestras vidas. Claro, ¿y esto qué provoca? ¿Qué puede provocar? El colonialismo, caer, no decido yo, deciden otros, porque el riesgo ya no es mío. Cuando las cosas salgan mal, bueno, porque yo hice lo que me dijo tal, yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno, como me dijo. Y no tomamos decisiones. Esto también genera una inmovilización cognitiva. No le damos energía a nuestro cerebro, energía en el sentido de dinamizarlo, activarlo. No le hace bien al cerebro esto. Otro decide por mí, yo evito los riesgos. ¿Por qué no le hace bien? Porque los desafíos activan muchas zonas del cerebro. Cuando nosotros nos enojamos con nosotros mismos, porque fallamos, por ejemplo, cuando nos enojamos en cualquier aspecto, pero en este del que estamos hablando, ponemos en funcionamiento nuestro cerebro primario. Esta cosa primaria que teníamos cuando los primeros habitantes en el planeta, que claro, actuaban por supervivencia. No se ponían a pensar y a reflexionar y a meditar si ese animal que me está por atacar, bueno, a ver, voy a meditar cómo resolver esta situación, si le hablo, si converso con él, quizás llegamos a un acuerdo pacifista. No, porque era una cuestión de sobrevivir a eso.
o él o yo. Y muchas veces, bueno, la situación era huir frente al tamaño, a la diferencia de fuerzas que podía tener el animal y el ser humano. Esa es la respuesta de la amígdala, ¿no? En cuanto a lo cerebral. Bueno, esto es nuestro cerebro primario. La reacción rápida. La reacción inmediata. Es el cerebro emotivo, no es el cerebro racional. Se deja llevar por emociones. La emoción primera. Claro, pero nosotros hemos hablado mucho acá de lo emocional. Hay un cuerpo energético que es el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo de los sentimientos. Y entonces, si el cerebro primitivo es el emotivo y el racional es este que fuimos desarrollando, ¿cuál es el balance de eso? ¿Qué me tengo que hacer una persona ultra racional? No. Es ir elevando la categoría de nuestras emociones. Esa es la clave. Que no sea la primera emoción la que me asalta y me hace reaccionar como en esas épocas del cerebro primitivo y enseguida huyo o peleo. Las dos herramientas con las que podía contar aquel cerebro primitivo. Nuestro cerebro fue evolucionando, nuestra capacidad fue evolucionando y hoy podemos pensar. Pero todo esto necesita un entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es de lo que hablamos acá siempre. Mira, una cosa que activa muchas áreas del cerebro es la observación. Dicho por la neurociencia, no solo por la metafísica, La neurociencia dice que cuando nosotros podemos tomar esta emoción primaria que me causa la situación y la puedo observar, la puedo contemplar, puedo saber qué sensaciones me van recorriendo. Esto activa el cerebro. Es decir, es lo opuesto a un cerebro plano, que envejece, que se va quedando con sectores apagados en esta corriente, en este ir y venir neuronal. La observación activa el flujo neuronal. Por eso sirve la meditación, claro, porque la meditación es todo eso, es todo de eso, de observar, de contemplar, llegar a una situación que te viene pasando, que venís como teniendo que resolver, llevarla a la meditación. Pero la meditación no solo es colocarse en posición de loto, hacer algunos asanas y... No, la meditación puede ser mientras estás haciendo cosas en tu casa, mientras vas haciendo las distintas actividades. O sentarte 10 minutos en algún lugar y observarte. Y una cosa que podés hacer, una manera de observarte, es cuáles son las sensaciones que te recorren. Porque es importante para este trabajo que te las vayas clarificando. Cuando yo hoy sentí ese enojo, ¿dónde lo sentí? Y anótatelo si es necesario. Cuando escuché eso, me parece que me cambió el estado de ánimo. A ver, ¿cómo fue ese cambio en el estado de ánimo? Y mira, cuando uno empieza a hacer esta práctica, después se hace costumbre, se hace hábito. Otra de las cosas que modifica la actividad neuronal. Porque el cerebro adquiere hábitos negativos
o no, hábitos que no nos dejan desarrollar nuestra inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad de adaptarnos de la mejor manera a las situaciones. Si yo me voy observando, voy viendo cómo manejar las situaciones, y esto es adaptarme de la mejor manera, saber con qué herramientas propias cuento. Bueno, todo esto claro que va a influir en mi reacción frente al entorno, frente a los que me dicen lo que tengo que hacer. Y ahí te conté un poco también, y ahora vamos a ir más a ese punto en particular, cuando los que me dicen algo se meten, me generan ira. Esto del cerebro primario. ¿La huida o la pelea? O me dejo colonizar, que decidan los demás por mí. Pero tanto una cosa como la otra no activan el cerebro. Bueno, ahora seguimos hablando de eso. Y si te sucede que tenés compañeros de trabajo, en tus vínculos más cercanos, amistades, familia, tu pareja, gente que te dice, no, pero ¿por qué vas a hacer esto? Hacé aquello otro. No, no hagas esto porque a vos no te sale bien, hacé aquello otro. Y la situación es corta, ¿no? Parece que no hay posibilidad de decir, no, pero yo no me siento cómoda haciendo esto, no me siento cómodo haciendo aquello otro. Cuando el otro se enoja si no hago lo que quiere. Yo, con mi vida, con mis decisiones, y el otro se enoja. ¿Cuál es el punto de equilibrio ahí, no? Si a vos te pasa esto, que sos el injerencista con la vida del otro, o si la padeces de otros hacia vos. Bueno, hay un término medio, como siempre y en todo, ¿no? Hay una canción que dice, todo lo reprimido necesita salir. Yo siempre me acuerdo que lo traigo siempre como ejemplo, cuando España vivió la dictadura, el franquismo, y toda la represión que significó, bueno, todo eso, ¿no? Como sabemos que suceden en ese tipo de gobiernos. Y después vino la democracia, pero vino el destape. Y el destape fue un tiempo en el cual, por poner un ejemplo, el cine tenía la necesidad de hacer desnudos en sus películas. Siempre había algún desnudo. ¿Tenía que ver con el tema o no? No importa. Tenía que haber algún desnudo. ¿Por qué? Y por tantos años de represión. De este extremo nos vamos al otro. ¿Y qué pasó? Pasaron los años y hoy en día el cine español no muestra desnudos en todas sus películas. Sí, cuando la conveniencia dramática lo requiere, pero no siempre. Todo necesita su punto de equilibrio. De un extremo nos vamos al otro. De acá la solución no es el extremo. La solución está en el medio. ¿Y el medio qué es? Es cuando puedo ver esto, puedo ver aquello, puedo si quiero tomar algo de los dos, o esta vez de uno o esta vez del otro, o 50 y 50. Entonces, ¿qué hacemos frente a las personas que nos dicen lo que tenemos que hacer y se meten, son metidas? O
nosotros somos metidos con las vidas de los demás. Y si no hace lo que yo digo, creo que no me toma en cuenta, que es un tonto, una tonta, porque mirá lo que hace. Bueno, frente a esto, tenemos que pensar que de un lado o del otro hay una necesidad de control. Si yo controlo lo que el otro va a decidir, además de sentir que tengo poder, me da seguridad, también me da seguridad en que nada se va a salir de control en la situación. Sea lo que sea, resolver sobre un cambio de trabajo, tu hijo, tu pareja, tiene que cambiar de trabajo y vos le decís, no cambies de trabajo. Y si no lo hace, o sea, si toma la decisión que vos le indicás, te relaja, porque vos considerás que esa es la mejor solución, X. Pero eso te relaja. Bueno, ahí uno mismo tiene que procesar qué me pasa con la ansiedad, qué me pasa con estas cosas que me generan inseguridad, qué tanto estoy pudiendo gestionar los imponderables, porque esta necesidad de controlar no solo mis asuntos sino los ajenos, hay como una fantasía de esto me relaja. En realidad es un precio caro, porque esta cosa relajada es tensa, es tensión, es tensión. Las personas que son injerencistas están siempre tensas. No pueden aceptar el devenir de las cosas. Hay un abismo, hay un salto que da temor frente a los inciertos y la frustración. La frustración, ¿es algo lindo? No, a nadie le gusta frustrarse, está claro eso. Pero sí es cierto que es algo que tenemos que aprender a atravesar. La frustración genera angustia y hay que aprender a atravesar esa angustia. La angustia se aprende a atravesar conociéndose a uno mismo, sabiendo que uno no va a morir en el intento, que se pasa. Porque son dos cosas muy distintas, lo he mencionado alguna vez, la depresión y la angustia. Son dos estadios completamente distintos. De la depresión, bueno, hay una cuestión que puede ser química, endógena, hay que ver por dónde está viniendo, hay que resolverlo, hay que tratarlo. La angustia es circunstancial, la angustia es ser consciente de lo que está sucediendo, ser consciente, no hay que escaparle a eso, no hay que tenerle miedo tampoco, porque siempre nos deja una enseñanza, si la atravesamos de la manera correcta. La angustia nos llevó a conocernos un poco más. ¿Buscada? No, nadie anda buscando la angustia. A veces sí la depresión se busca. Pero cuando estamos en el otro lado, ¿no? Cuando somos los colonizados, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo salimos de eso? De esa protección. Una protección que no nos deja respirar muy libremente. Bueno, tenemos que empezar a pensar eso. En un caso y en otro. Cuando vos te metes en la vida de los demás, cuando los demás se meten en tu vida. Hay que empezar a trabajar esto. Te decía, con respecto a cuando vos te metes en la vida de los demás, tenés que empezar a ver qué te pasa con esas inseguridades. Te ven como una persona fuerte que siempre resuelve por todo el mundo, en realidad necesitas esos débiles para sentirte fuerte. Entonces esa fortaleza y esa seguridad no es tanta, hay que empezar a revisar eso. Con respecto a los débiles, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo manejan? Bueno, ahora lo vemos. Y te cuento entonces
cómo abordar de una manera diferente sin que esto signifique quizá la ruptura de un vínculo, porque ahí en este estado de sujeción es muy probable que lo que te pase es, no, ¿cómo le voy a decir que no voy a hacer eso? Se va a enojar. Bueno, ahora lo seguimos hablando. Si sos vos quien sufre de estas sugerencias, indicaciones, decisiones, anda para allá, no hagas esto, haz aquello otro, no estés con tal, te tenés que separar, te tenés que divorciar, no podés estar con esa persona. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le decimos que no? Si me lo está diciendo por mi bien. Mira, por tu bien, hablando de vuelta a estos términos medios, ¿cuál es el equilibrio? Y el equilibrio no está en, no me meto, no opino, miro para otro lado. No, eso es no comprometerse. Claro. El término medio está en esa palabra. El compromiso con el otro. Pero el compromiso también tiene su límite. Porque si yo lo paso, se transforma en otra cosa. Entonces, si hay alguien que está viviendo una situación de pareja y uno está viendo eso y, bueno, no le hace bien, sufre, pelean muy seguido, etc. Tal vez nuestra opción ahí en este término medio es hablar con claridad de lo que vemos, según nuestro análisis, pero no con una palabra allá arriba de la torre. Yo lo sé todo. A vos lo que te pasa, porque esto y aquello, y porque somos seres subjetivos. Por más esfuerzo, no podemos filtrar un montón de cosas. No podemos ser 100% objetivos cuando opinamos, porque somos sujetos, por lo tanto subjetivos. Entonces, claro, van a haber opiniones más teñidas de mi experiencia, lo que yo viví, lo que a mí me parece, lo mal que me cae tu pareja, etc. Y van a haber opiniones que lo van a poder mirar más desde tu lugar, conociéndote y hablar desde ahí, no desde lo que yo haría en ese lugar. Cuando alguien comienza algo diciéndote yo en tu lugar, no sé qué sentido tiene seguir escuchando. Porque no sos vos en mi lugar, somos personas con historias distintas. Vos sentís de una manera y yo de otra, aunque nos parezcamos en un montón de cuestiones, sí, pero en tus zapatos estás vos, nadie más los calza. Entonces, si la persona que te quiere dar un consejo lo mira desde vos, desde tu historia, desde lo que te puede conocer, debe sugerir. Claro, y puede ayudar muchísimo, porque tal vez vos no estás viendo claramente porque uno está metido adentro del problema. Y desde adentro nunca se ve claro. Para ver claro, nos tenemos que parar afuera. Y eso es una cosa que nos cuesta un montón hacer. Entonces, a veces, la mirada del otro puede ser muy positiva, puede ser muy beneficiosa. Y la solución no está en no escuchar a nadie. La solución está en tomar, tamizar y ver con qué me quedo. Sentirnos con esta libertad.
Escuchar, tamizar, depurar, hacer un proceso. Y esto también activa nuestro cerebro. Esta cosa activa el cerebro. Cuando yo puedo tomar algo que escucho, puedo tamizarlo, puedo desarmarlo y decir con este despiece, con esto me voy a quedar, estoy de acuerdo, esto no. Todo este proceso es un movimiento cognitivo, es una evolución cognitiva. Es lo mismo que practicar cosas nuevas, que leer cosas que son difíciles, cosas que no leíste nunca. Y le cuesta al cerebro leer al principio. No entendemos nada, lo tenemos que volver a leer. Bien, cuando uno lee algo y lo vuelve a leer, estás activando el cerebro. Estás activando la energía de tu cerebro, estás moviendo, si lo queremos ver desde lo metafísico, tu cuerpo mental, estás moviendo, activando tu plexo solar y otros chakras también. Todo esto es armonía. Entonces, cuando alguien atraviesa una situación, nosotros podemos sugerirle, mira, tal vez desde este lugar que vos lo estás viendo, yo te veo que te venís sintiendo de tal y tal manera, hace un mes me comentaste tal cosa, hace una semana me comentaste algo parecido. Quizá esta relación no te está haciendo bien y te cuesta cortar. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Ayuda más las preguntas que las definiciones. Con las definiciones a veces pasa algo parecido a lo que nos pasa cuando estamos en las redes, ¿no? Y pasamos publicaciones. Miramos los títulos, no abrimos nada. Título, y el cerebro se estimula todo el tiempo, pero no desarrolla nada. Ese estímulo no es positivo. Es una sobreestimulación de pocos segundos. No profundiza, no desarrolla, no vuelve a leer. Y no estamos hablando en contra de las redes, pero quizá, fíjate qué hay en tu Instagram, en tu Facebook, qué cosas ves, cosas que te hacen pensar, cosas que tenés que escuchar o leer 2 veces para comprenderlas, aprenderlas. Desde otro lado, te hicieron trabajar la materia gris. Claro que sí, pero todo eso va desarrollando la inteligencia, nos va haciendo un poquitito más inteligente, un poquito más. Todo eso activa nuestro cerebro. La antítesis de esto es nuestro cerebro envejeciendo de forma prematura. Cuando los demás te dicen qué hacer y estás por caer en la tentación de hacer caso para que no se molesten porque te da miedo decidir, bueno, quizá si la otra persona le cuesta entender que vos querés resolverlo, querés empezar a resolver, querés aceptar, tomar este desafío, la solución para no caer en la discusión, lo que hablamos al principio, cerebro primario, huyo o peleo. Huir es aceptar también, ¿eh? Huir es aceptar. Pelear. No te metas en mi vida, me tenés harta. Hay un término medio para esto. Y es lo que estuvimos hablando hace poco. La energía de las palabras. ¿Qué digo cuando digo lo que digo? La energía de las palabras. Y quizá yo puedo expresar comprendiendo que o bien esta persona está tratando de ayudarme, o bien esta persona tiene miedo del abismo que le provoca esta inseguridad de no saber qué va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Teme por mí.
tal vez puedo comprender esto y decirle, yo te agradezco que te ocupes de mí, pero necesito empezar a resolver. Voy a tomar esto que me estás diciendo. Sin embargo, quizás no resuelva lo que vos esperás, pero aún así te lo agradezco. Pensá, si a vos alguien te dice eso, ¿te enojás? Es difícil, ¿no? Bueno, si te enojas tenés que pensar qué te está pasando con eso. Pero es más difícil que la reacción del otro sea de enojo. Eso es un término medio. Eso, tomar nuestras propias decisiones, no dejarnos colonizar, meditar, observarnos, buscar cuáles son las sensaciones que me provoca cada situación, anotármelas, detenerme a observarme. Todo esto activa nuestro cerebro, todo esto armoniza nuestra energía, acomoda nuestra energía astral, nuestra energía mental, por ende nos armoniza. Y ese 20% de energía que requiere nuestro cerebro, que sea usado, que sea aplicado para todo esto, que lo que va a hacer es darnos una vida mejor y una vida más armoniosa. Y de eso se trata siempre lo que buscamos acá. Como siempre, te recuerdo que te sugiero que escuches el programa a la noche, tranqui, que uses esta energía para preparar tu energía para el día siguiente y que reflexiones sobre esto. Acuérdate, la observación es sumamente importante. Nos vemos en la próxima.